del Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Creo que estamos en uno de los debates donde nos tenemos que sosegar, bajar, no irnos por los cerros de Úbeda y sentarnos, cuando llegue el momento, los grupos de esta Cámara, a trazar ese nuevo horizonte que se atisba para el futuro de Aragón. Decir que el modelo constitucional está agotado me parece osado e inconsistente. No está agotado, y esta es una prueba. Esta es una prueba, es un Parlamento autonómico, porque la Constitución no es solo la Constitución. El bloque constitucional son los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y otras leyes orgánicas que son todo el entramado básico que regula, modela y facilita la convivencia pacífica de todos los españoles. Luego, ahora, pues algunos que oíamos a Hipólito Gómez de las Rozas decir en el año 77, antes de estar aprobada la Constitución, defendamos Aragón sin destruir España. Ahora descubren ustedes lo que es Aragón. Ahora descubren ustedes que más de 1 millón de aragoneses nos manifestamos por un estatuto de autonomía. Ahora lo descubren. Ahora respeto, lo he dicho alguna vez más, a todos los diputados que nos han representado en estas Cortes. Mucho respeto, porque estos diputados que nos han representado hicieron un estatuto del 82 razonable, y los diputados que nos han representado en estas Cortes en el 2007, en un trabajo fino de orfebrería legislativa, dejaron ambiciones políticas y ambiciones territoriales para configurar un estatuto del 2007 que tiene gran recorrido, igual que la Constitución. Miren, hay que leerse en la exposición de motivos del Estatuto de Autonomía para ver qué es Aragón y el papel que tiene que jugar en España. Hay que leerse incluso la disposición adicional tercera, que los que estaban aquí haciendo ese estatuto, por cierto, que también tuvo el grandísimo respaldo del Congreso de los Diputados, llegaron a un texto excepcional, lo llamaría yo, ya en el 82. La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto, derivado de la vía lenta de la Constitución, no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran correspondido en virtud de la historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con la Constitución. Y la propia Constitución nos da otra vez la salida. Dice, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos, esos de Aragón, de los territorios forales, porque somos nacionalidad histórica con derecho foral desde 1035 hasta los decretos de nueva planta. Luego estamos hablando de que Aragón, si algo tiene, es historia y tiene tradición. Hace unos días estábamos aquí escuchando la comparecencia del Justicia de Aragón, y los que somos aragoneses de nacimiento, de vocación, de devoción, y somos aragonesistas de consenso, no de cosas raras, pues nos quedábamos sorprendidos como una institución como el Justicia ha tenido un papel a lo largo de la historia moderna de Aragón determinante. Y los que somos aragoneses de consenso, de buscar el futuro de Aragón, estamos viendo que si no hubiera habido en Aragón autonomía, el señor consejero está aquí de turismo y lo dijo muy bien el otro día, Aragón recibe muchos más visitantes porque las políticas de turismo autonómicas con autogobierno han propiciado la nieve, la aventura, la naturaleza, la montaña, etcétera, etcétera. Y hoy mismo, si usted viene y pasa por Plaza, ese es un proyecto autonómico, es un proyecto de consenso de la autonomía y de la logística, y los esfuerzos que están haciendo, o el Observatorio de Jabalambre no lo hubiera hecho seguramente el Estado de España, y por eso hay que seguir insistiendo en la autonomía. Y nosotros, claro que se puede reformar la Constitución, pero hay dos principios básicos, como ocurrió en el 78, prudencia. Mucha prudencia al reformar la Constitución, la inclusión, se ha dicho aquí, de las comunidades autónomas, algunos derechos fundamentales, la ampliación de las competencias, que todavía a Aragón le quedan competencias sin transferir, pero
no como otras veces. Los que hemos negociado las transferencias de competencias a veces venían mal dotadas, a veces venían plazas que se habían jubilado y que luego había que cubrir, edificios en mala conservación y clarísima que yo creo que hay que intentarlo buscando el consenso de esta Cámara para que Aragón tenga peso, pero con el consenso que da las Cortes Aragonesas, que han sido la expresión en los últimos años de la voluntad de los aragoneses, y creo que es el mejor aval que puede tener cualquier representante político de Aragón para sentarse con la Administración General del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.